Bueno, acá estamos de vuelta con la segunda parte de esta presentación de los informes de avance. Excelente, muy claras las exposiciones. Y bueno, en esta parte corresponde que hagamos comentarios o preguntas a cualquiera de las integrantes del equipo. Les voy a pedir que hagan uso del dispositivo que tienen debajo de la lista de participantes, de levantar la mano donde están los puntitos, porque es la única manera que tenemos de poder verlos desde acá. Y bueno, mientras se van calentando los motores, voy a hacer yo una pregunta. Eh, Obviamente que el tema me interesa muchísimo, nunca dejó de perder vigencia. Eh, y, y mi pregunta es la siguiente. Eh, si algo a lo que se refirió Elizabeth, ¿qué registro tienen de las manifestaciones de las mujeres a favor del divorcio? Es decir, ¿por qué medios se expresaron estas mujeres a favor del divorcio y si lo hicieron como conjunto, como colectivo de mujeres, o si sus voces estaban mezcladas con las voces de determinados partidos políticos, como Elizabeth mencionó, que aparentemente las integraban y no las discriminaban. Esa es mi pregunta, cortita, concreta, como esperemos que sean las demás preguntas. A ver, Elizabeth. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. Bueno, un honor que haga esta pregunta porque he leído varios papers suyos y bueno, los tengo para mi tesis doctoral. La verdad es que el documento que tengo para leer justamente eso no tengo acceso porque está en la Biblioteca Nacional y no está digitalizado, así que no tuve acceso. Pero sé que en el 1910 se realizó el primer Congreso Feminista acá en la Argentina, que estuvo apoyado por Julieta Lanteri, Petrona Eile y demás, y dentro de ese Congreso Feminista uno de los puntos que se llevaron a cabo fue justamente esto, pero más que de esto y de esta información no le puedo dar porque no tuve acceso al documento, lamentablemente. O sea que estamos De bastante hecho, restringidas por eso. sí, de hecho, Eli, te voy a completar que uno justamente, por eso yo había aclarado al principio el gran conflicto que hemos tenido en este proyecto con el tema del acceso documental, que uno de los registros que nosotros estamos o queremos relevar justamente es el que refiere a toda la inscripción periodística y de participación de todas estas mujeres intelectuales a partir de los diarios, La Vanguardia como el más clásico, pero todas las emociones que empiezan a surgir a partir de medios de difusión social. Este es uno de los grandes temas que tenemos pendientes, de los tantos que tenemos en el trabajo de archivo y documentación, que es el relevo justamente de notas o de editoriales, lo que hoy diríamos una editorial, a propósito de cómo se va introduciendo esta nueva mentalidad del divorcio a partir de, bueno, la construcción, una reconstrucción de la unión, o sea, del matrimonio como civil, ¿no? O sea, laicizar el instituto jurídico y convertirlo en un acto jurídico más de los tantos que tenían como impronta todo este nuevo ciclo social. Bueno, muchas gracias Elizabeth, gracias Verónica. Ahí No, por veo que hay favor. una pregunta del doctor Martiré. Doctor Martiré, ábrase el micrófono, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quiero ir un poco más atrás en esta exposición. Yo no sé si no lo he oído, o si es así, pido disculpas, pero no creo haber oído cuál era el atractivo que tenían las mujeres y los niños para ser empleadas, para ser obreras, para trabajar, porque eran muy apetecidas, mucho más que los hombres. ¿Ustedes han tratado eso o no? ¿O sí? No, doctor. El Bueno, tema el tema, yo hace muchos años trabajé un poco la cuestión social, y en la cuestión social que aparece con la industrialización, con la revolución económica, es que las mujeres como los niños, por sus habilidades manuales, por sus manos chicas, por su atención a la tarea y por la habilidad en mover los dedos y las manos
que los varones no tenían, las hacían muy apetecibles para esas tareas que exigían cierta dedicación, cierta prudencia y cierta prolijidad. Por eso niños y mujeres fueron azotados, podemos decir, por esta nueva corriente económica, que encontraban en ellos gente a la que le pagaban menos y las aprovechaban más. Yo creo que en una exposición como la de ustedes, tan rica y tan interesante, no puede estar ausente esto que acabo de decir, que yo lo he dicho en 2 palabras, pero que ustedes, hurgando un poco, podrán darnos un panorama que es bastante tétrico, ¿no? Sí, exacto, doctor. Como siempre, ve que nosotros seguimos siempre aprendiendo de usted. Exactamente, exactamente. Uno de las grandes complicaciones en el abordaje de este tema refiere a estas condiciones diferenciales físicas, o como usted plantea, de habilidades, que claramente van generando brechas muy serias en lo que es la cuestión social. Sí, 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 claramente, claramente, doctor, ese tema lo tenemos totalmente presente, y eso también va a ser justamente trabajo de búsqueda de archivo y de registro, porque acá es donde tenemos que trabajar sobre la idea de los índices. Sí, sí, doctor, sí, sí, le damos nuestra palabra. Me alegro que lo hayan previsto, porque me parece que es imprescindible, ¿no? En una exposición de la de ustedes. Sí, muchas gracias. No, por favor, doctor, siempre es un lujo. Sí, sí. Bueno. Y yo lo que dice al doctor Martiré, también les diría que también es bueno agregar y abrevar en los trabajos de varias investigadoras de nuestra facultad que han trabajado el tema de la posibilidad de las mujeres de acceder a la educación universitaria. Exacto. Que ahí hay varios equipos de trabajo que están investigando eso. Sí, todo el relevo desde el trabajo académico de la facultad lo tenemos todo, no solamente incluido, sino que hemos entrevistado a estas investigadoras y tenemos todo ese trabajo, o sea, bien registradito y bien encarpetado, porque bueno, la idea no es estar hablando de lo que ya se habló, sino poder avanzar sobre distintas visiones que tal vez están menos explotadas, ¿no es cierto? Sí, Vivi. Claro. Bueno, porque por ejemplo yo tesis doctorales de mujeres recién empecé a ver en la década del 40. Exacto. Anteriores no había visto ninguna. Bueno, no voy a monopolizar el uso del micrófono. De hecho, vos fíjate, Vivi, que uno de los temas que ya postulamos incluso en el nuevo UBASIT, ya no es un DECIT, en un UBASIT, refiere justamente a qué es lo que sucedió cuando vos tenés un corpus docente femenino y sin embargo el acceso al cursus honorum académico lo tenés totalmente tronchado, justamente. Ese es uno de los grandes temas de plantear qué estaba pasando ahí, ¿no? Un temazo. Bueno, hay una pregunta del doctor Abasolo y también ha levantado la mano Claudia Iriarte y Andrea Lobo. Bueno, pero como es costumbre en este instituto, primero los invitados. En el Instituto de Historia del Derecho, los únicos privilegiados son los invitados. Así que... Bueno, entonces tenemos, y ahora sí, entonces conciso y cortito, tenemos a Claudia Iriarte, a Andrea Lobo y Ricardo Fecia, que levantó la mano por otro método, pero válido, es un método que lo aceptamos. Pero entren al YouTube del instituto y aprendan a levantar la mano. Adelante, Claudia Iriarte. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muy interesante lo que acaban de exponer. Yo trabajo algunos temas acá en Chile relacionados con temas de género, y me interesaba particularmente a Elizabeth plantearle, justamente porque planteó reformas legales muy interesantes que son del mismo periodo más o menos en Chile, con desfase de un par de años, en la misma línea que tiene que ver con la capacidad de las mujeres. Y entonces esto el feminismo lo ha estudiado bastante respecto del constitucionalismo y del modelo del Estado, de cómo se construye el sujeto. Pero un tema que a mí me intriga, y de hecho estoy planteando hace tiempo la idea de poder desarrollar este año, espero, una investigación en esa línea, o sea, el año que viene, es justamente cómo se construye o cómo se deconstruye, o lo que no se construyó tal vez, del sujeto desde la normativa subconstitucional, ¿no? Y entonces cómo se fueron haciendo esos cambios en el orden
normativo, pero que en el fondo no abordaron los temas de fondo que significaba construir sujetos, construir un espacio de construcción de derechos más allá de la esfera pública, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, como finalmente aparecemos con una igualación, con una concesión normativa, pero que no significa cambiar en el sustrato de fondo la construcción de sujeto de las mujeres, complementando a la institucionalidad del constitucionalismo. Eso un poco quería plantear si lo han mirado o si lo tienen pensado, porque me interesa mucho desde lo que quiero empezar a hacer acá. Gracias. Hola Claudia, gracias por la pregunta. De hecho, sí, lo hemos contemplado y lo que yo hice hoy es un esbozo muy, muy somero porque es lo que empecé a investigar y viste que lo empecé a esbozar cuando con las normas de reforma del código que tuvimos, que fue una primera ley que dejó a la mujer un poquito mejor, pero no tanto mejor, y todo ese movimiento del feminismo que empezó en 1890, que eran principalmente mujeres intelectuales, mujeres con estudios universitarios y digamos de una clase media bastante acomodada, que lo interesante de ese movimiento fue que no había discriminación con todo el mundo, con todo el colectivo que se les quisiera unir, y eso también lo fomentó el ingreso de la mujer al trabajo y demás, y bueno, que terminó con la gran eclosión en 1947 cuando tuvo el ingreso al voto y se hizo de muchos más derechos, y luego, posteriormente, en 1949, cuando la mujer tuvo muchos más derechos con la licencia por maternidad y demás. Pero esto fue una primera aproximación, y sí, lo estamos contemplando para poder profundizar muchísimo más. Desde ya, por supuesto, que es un tema también muy interesante que hace a que hayamos llegado al punto que llegamos hoy, ¿no es cierto? Fue una evolución muy paulatina, pero que se fue dando y que seguimos en la brecha las mujeres, creo. Sí, Eli, yo si me permiten quiero agregar algo a lo que dice Claudia, que también te súper agradecemos, que uno de los ejes, pero que ese es lo que estoy trabajando yo concretamente, digamos, porque, bueno, tomamos cada investigador un nodo, es el tema, que esto que vos planteás, el subconstitucionalismo que está, o sea, que avanzás normativamente, pero desde el punto de vista del estadio real constitucional no tenés tanta modificación, que es un tema que hace más a la historia del derecho político, que refiere a la modificación del famoso contrato social, ese contrato social rusoniano que todas las independencias de la región vamos tomando como antecedente para construir nuestras bases constitucionales, y que justamente uno de los puntos de inflexión es este 1900, 1905, 1910, donde vos tenés que ya empieza a haber una visibilización de una idea como de lucha, de conquista, pero que el reflejo en la estructura constitucional todavía no está llegando tan en ese fondo que vos planteás. Esto es un tema claro. De hecho, cuando en Alba plantea esta idea de 1830 y este modelo que se pretende de la señora a casar, a la larga lo que estás haciendo, o sea, jurídicamente, ya nosotros desde la historia del derecho, lo que vos estás presentando es un producto para contractualizar. O sea, claramente hay una idea de contrato social en ese matrimonio. Después, justamente, uno de los temas, que es lo que Alba va a desarrollar, es ver en los archivos cómo decurrió la vida de esta mujer, Lucía Carranza, de esos hijos, cómo se vinculan en la estructura social. ¿Se pudo cumplir ese contrato que se prometió? ¿No se puede cumplir? Esa lucha que hace la mujer del 1900, esa intelectual, esa trabajadora, es una lucha que viene de la imposibilidad de un modelo perfecto que se le impone a una mujer para que cumpla el contrato llamado matrimonio. Entonces, de repente, la lucha y la conflictiva, si bien tiene claramente una base ideológica, pero también tiene una posibilidad real. ¿Se pueden cumplir con las condiciones contractuales que se pactaron en esa estructura de un 1830 y tantos en estructura de confederación? O sea, ahí es donde, concretamente soy yo la que voy a trabajar esa parte, así que lo tuyo, Claudia, después tal vez podemos conectarnos, esto que siempre Ezequiel nos invita a trabajar en red, me parece que es una buena opción de trabajo, es como una invitación que dejo abierta. Yo viste que Ezequiel siempre me sumo a tus proyectos, pero me gustaría un intercambio entre nosotras, porque justamente Chile, de hecho tenemos dos chicos investigadores, que son dos doctorandos chilenos, Claudio Moreno y Alex Linforfort Child, están trabajando justamente el tema Chile, así que me gustaría que después pudiéramos, ¿no?, mantener, ¿sí?, si lo aceptás, obvio. Bueno. Genial, Claudia, genial. Excelente. Bueno, Andrea Lobo, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy de Tucumán, soy abogada de Tucumán y soy doctorando en la Facultad de Humanidades. Y mi periodo precisamente es 1869-1923. Bueno, unos aportes y una consulta.
Los aportes sobre las tesis doctorales, bueno, está la tesis doctoral de Elvira López, que es la primera filósofa argentina en 1901, que es bastante interesante, porque ella se verifica en Argentina el uso de la palabra feminismo, con las ideas feministas, en donde ella las plantea en su primera tesis doctoral, muy interesante. Sobre el divorcio, que consultaba Viviana, me pareció súper interesante esa pregunta, porque tenemos el debate de 1902, en donde casi estaba por salir la ley de divorcio, si no fuera por un congresal nuestro, de nuestra provincia, Ernesto Padilla, que hizo una defensa férrima de la familia como núcleo semilla social en defensa del país, y que la única protección, que la mayor protección de la mujer, que la mujer podía tener era a través del matrimonio, y el divorcio la ponía en una clara desventaja, él usando como una valoración de, bueno, defendemos a la mujer, entonces por eso es que es mejor que se quede casada y no divorciada por esta cuestión de desvalorización económica y demás. Muy interesante ver la defensa que hace el congresal tucumano en ese debate de 1902. Y mi pregunta puntual es, si estudiaron algo de la influencia de las mujeres anarquistas en los avances también, porque ellas están en un periodo un poquitito antes en que aparecen las feministas, o pueden estar simultáneamente, porque es en el periodo de 1880, 1900, pero si pudieron encontrar algún aporte que hicieron las mujeres anarquistas también, bueno, en la evolución normativa que tuvo en 1926. Bien, Andrea, te agradecemos un montón los aportes, y claramente la posición de Padilla es la que vuelca el resultado de semejante innovación, ¿no es cierto?, en la realidad. Sí, está. Y bueno, concretamente Antonella Encina es la que trabaja la problemática o la temática anarquista en el contexto de nuestro proyecto. Ella, si bien está volcada hacia otro eje, que es la construcción de intelectualidad y desmitificación de los clichés anarquistas, no está dentro del eje de lo que trabajan Alba y Elizabeth. En algún momento, posiblemente, cuando podamos ya avanzar sobre la parte testimonial, podamos hacer el cruzamiento de determinados resultados. En este momento no te podemos decir, porque no tenemos, de hecho, insisto, estamos muy atados de pies y manos con el planteamiento de acceso de fuentes, que realmente para un trabajo de historia del derecho es como decir, estamos en ascuas, ¿no? Porque no sé, nos sentimos totalmente nulos y anulados con lo que está sucediendo. Pero asumimos, Anto, no sé si querés silenciarte, desmutearte, pero asumimos que en algún momento el entrecruzamiento va a existir, ¿no? No sé. Es que sí, el entrecruzamiento existe efectivamente, así sea en cualquier texto o artículo o fuente de acceso escrita que tengas sobre anarquistas. Dentro de las primeras páginas vas a encontrar justamente nombres femeninos y participaciones femeninas, porque como bien aportaba Claudia, creo que era su nombre, no lo recuerdo exactamente, pero si me equivoco, desde 1880 ya a nivel quizás más internacional, tenemos un impulso femenino desde las bases anarquistas, ya sea en lo que es la educación sexual y el derecho a decidir, ¿no?, que hoy está tan en boga en cuanto a lo que es el aborto. Así que sí, totalmente está registrado de que anarquismo y mujeres son como términos indisociables en cuanto a lo que es la propulsión del movimiento. Así que me parece muy, muy acertado y muy interesante el aporte y el comentario de Claudia. Así que en los próximos proyectos sí, totalmente quiero trabajar lo que es la perspectiva de género dentro de lo que es el movimiento y las ideas anarquistas. Gracias, Antonella. Gracias, Antonella. La verdad que estos comentarios, estas preguntas, nos reafirman la importancia que tienen estos eventos para preparar nuestros trabajos, porque estos ámbitos son los termómetros, son los ámbitos en los que uno realmente tiene que medir qué es lo importante, a qué tiene que prestar atención, cuáles son las lagunas que uno tiene en las investigaciones. Así que realmente creo que estos espacios son invalorables para todos, porque tal vez uno no había advertido que tenía que mirar algo, entonces está la voz del otro, y realmente creo que nos viene muy bien a todos
independientemente de los niveles académicos en los que estemos cada uno de nosotros. Había una pregunta de Ricardo Fesia. Adelante, Ricardo. Buenas tardes. Vuelvo a felicitar, como todos los encuentros, a las autoridades del instituto por la motivación y por la dinámica que están imprimiendo, y de pareja forma también la invitación para las expositoras de recién, que bueno, a Verónica ya la conocemos, ¿no es cierto? Salió del molde. Bueno, no, lo que le quería preguntar cortito es si hicieron algún recorrido de la legislación, precisamente, perdón, hoy es el Día de los Derechos Políticos Femeninos, el 23, el día que se promulgó por el Poder Ejecutivo la ley. Si hicieron algún recorrido de la normativa previa al 47, por supuesto, del voto femenino, digamos, en la Argentina. El recorrido en sentido estricto está marcado lo mismo. Lo que relevamos son todos los proyectos, los casi 30 proyectos que precedieron a la ley de sufragio femenino. O sea, particularmente toda la década del 20, que es donde más encontramos mayor riqueza, provincias como San Juan, que tienen tanto trabajado. Exacto, entonces sí, tenemos hecho el relevo de los proyectos, y lo que pasa es que a algunos nos está costando bastante acceder. El tema, estamos siempre lo mismo. Pero te comento, disculpame, te comento brevemente, y con esto termino, que por ejemplo, el gobernador Luis Lorenzo Echeverre, que asume en 1931 en la provincia de Entre Ríos, lo primero que hizo fue modificar la Constitución, y dentro de eso incluyó el voto femenino en la Constitución de Entre Ríos, que por supuesto nunca se reguló, ¿no? Que fue una avanzada en aquel momento, digamos. Sí, de hecho Entre Ríos es una provincia que trabaja en Darío Garacino, que es el especialista que tenemos en Derecho Constitucional sobre la región entrerriana. Es quien está asignado a eso, pero sí, claramente Entre Ríos es uno de los que como que puede llegar al logro máximo de la inclusión normativa fundamental, aunque bueno, después sabemos el curso que tuvo. Pero sí, ahí tenemos como un corte del 21 al 30 y tantos, donde todo es un ramillete de proyectos a nivel federal, o sea, en todo el país, que emergen, o sea, es como una voz común. Por eso decimos que esta generación de 1910 es una generación muy prolífica en el diálogo en intersexos, ¿no? O sea, como esta divisoria de hombre y mujer no existe, sino es empezar a mirar hacia la construcción de una sociedad y una civilidad y una práctica cívica en realmente muy cuerpo, o sea, todos en conjunto. Como todos, personas. Sí, como personas, claramente. Bien, como mil gracias, personas. Ricardo. Sí, impecable, como siempre. Bueno, hay una pregunta de Patricio. Patricio, abrite el micrófono y decinos, Patricio, ¿qué? Porque no te tenemos por apellido. Pato Nicaner es uno de nuestros investigadores del proyecto. ¿Patricio qué? Nitkaner. Después te lo paso, Vivi. Sí, lo tengo, pero no se está identificando con el apellido. Dice Patricio nada más. Sí, así que le digo de vuelta a los que no tienen puesto el apellido, a los que solamente tienen puesto el modelo de sus poderosos celulares, que pongan el nombre, porque no vamos a poder hacerles el certificado, ¿eh? Así que adelante, Patricio. Gracias Viviana. Bueno, como dijo Vero, soy estudiante de la Facultad de Derecho, también estoy haciendo una ayudantía con ella en Teoría del Estado, como así también una investigación. Y en el cuatrimestre pasado, justamente durante una de las clases, Vero había planteado esta hipótesis de que las mujeres hubieran votado por el Partido Socialista en el caso de estar incluidas en la Ley Sáenz Peña. Y hace poco, leyendo un libro de Ramos Mejía, Las multitudes argentinas, de 1899, si no me equivoco, él hace, en un intento, digamos, de involucrar al método científico en su análisis acerca de justamente las multitudes, las manifestaciones, incluye a las mujeres como aparejándolas con las multitudes, ¿no? Súper metafísico, honestamente, no sé cuál es el material empírico que él utiliza, si realmente él ve a las mujeres dentro de las multitudes fehacientemente, porque compara las multitudes como algo salvaje, como algo que se guía únicamente por los sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces ahí encontré, digamos, como una punta a esta hipótesis que planteó Vero durante una de las clases,
No, y la pregunta es concretamente en qué se basa esta hipótesis, porque yo por lo pronto encontré esto que me pareció muy interesante, porque en definitiva intenta hacer una especie de análisis empírico, si se quiere, de la situación que Ramos Mejía veía, pero no creo que concretamente podamos encontrar dentro de sus trabajos realmente, digamos, datos empíricos en masa, por lo menos, que ayuden a deducir esto. No, Patricio, a ver, Multitudes es una de mis obras preferidas, así que ya te digo que las voy a defender. Ya te lo voy diciendo, no hay ninguna ciencia en esto, de todo corazón. A ver, cuando él plantea el tema de Multitudes, que todo lo que estamos acá presentes lo tendremos presente como obra, lo que él está tratando es de invocar uno de sus conceptos estructurales, de sus ejes de idea, es tratar de ver esta forma de cohesión social natural o espontánea que se daba en esos territorios, o sea, viene por ahí lo de las multitudes, y uno de los elementos de base que toma en Ramos Mejía es la mujer luchadora del 1800. Nosotros acá por un tema de tiempo, y de los reales cortes que tenemos para no enloquecer a Viviana más de lo que la enloquecemos, que ya pobre santa, mira Ezequiel diciendo lo que sí. La realidad, qué feo Ezequiel, la realidad es que nosotros tenemos en un 1800, al lado de los grandes líderes o referentes políticos, mujeres que han peleado a capa y espada, o sea, a ver, Martina Silva Gurruchaga, Remedio del Valle, Lago Riti, Juana Zurduy, o sea, nosotros tenemos un montón de mujeres que son mujeres que salen a la lucha, salen a encarar al enemigo en un planteo donde se sacan eso de la flor de invernadero que hablaba Alba, y directamente arremeten sobre una causa común que es luchar por su tierra, luchar por sus ideales. Entonces, cuando se toma la idea de multitudes viene de acá, dentro de una de las líneas de interpretación que hacemos nosotros dentro del proyecto, que vos ya la conocés, es tomar que hay un componente mujer que tiene mucho que ver con esta espontaneidad del reclamo de la lucha, de la conquista social, tiene mucho que ver con eso, que es un protoelemento de lo que después será la psicología, la sociología, la antropología, pero hay una idea de que hay una mujer que lucha en estas tierras, y que no es en estas tierras porque en toda la región latinoamericana o digamos del Cono Sur lo podemos encontrar, hay un tipo de mujer que no es la mujer delicada y fina, aporteñada, sino que es la guerrera, que después plantearemos si eran espías, plantearemos si eran mujeres soldados, plantearemos por qué se les reconocía y se les daba los cargos militares pero no se les pagaba, bueno, después viene todo ese planteo, pero hay hoy una visibilidad de otra mujer, que es eso lo que nosotros trabajamos como protoelementos, ¿no, Pato? Bueno, gracias Verónica. Gracias Verónica, y entonces le damos la palabra al doctor Abasolo, bueno, porque ya nos quedan pocos minutitos. Sí, gracias Viviana, bueno, felicitaciones, no solamente a los expositores, sino que esto es la punta de un iceberg de un proyecto de investigación, UBACIT, donde participan muchos, varios vinculados a nuestro instituto. Y iba a aprovechar la última intervención de Patricio para hacer un comentario que también dentro de esa visión latinoamericana, global y occidental en la que se ubica nuestra cultura jurídico-política, yo creo que es muy importante detenerse a ver la figura de Gustavo Le Bon, y es un autor de las multitudes, y que yo me imagino que Ramos Mejía está muy inspirado en Gustavo Le Bon. Gustavo Le Bon es uno de los grandes ignorados hoy en día, claro, en un estilo retórico que no nos satisface hoy, pero que fue muy influyente a finales del siglo XIX y hasta todo el primer cuarto del siglo XX. O sea, la idea está... Pero ahora, con respecto a lo del proyecto, que me pareció muy interesante, yo me voy a atrever a plantear desde una perspectiva... Me pareció muy interesante lo que decía Claudia sobre lo subconstitucional, pero creo que lo constitucional también implica algunas ortodoxias, y yo voy a ir desde el lado de las heterodoxias. Empezando por la primera heterodoxia muy ombliguista que tenemos los argentinos, esta idea del voto femenino, más allá de que se quiera defender a la señora Eva Perón, o si vino antes o vino después, nosotros llegamos muy tarde al voto femenino. O
sea, muy tarde. Acá se plantea como una consagración de una modernidad y llegamos, en Brasil el voto femenino existe desde 1934 y se venía discutiendo de mucho tiempo atrás. Yo creo que en vez de ver, planteo esa heterodoxia, en vez de verlo como una manifestación de modernidad, hay que preguntarse desde el atraso, ¿por qué tardamos tanto? Esta es una primera cosa. Segunda cosa, dentro de las heterodoxias, existe una mirada comprensible, admisible, pero creo que inexacta, de vincular cierto progresismo en las instituciones constitucionales con la participación o el reconocimiento femenino. Y yo que estaba pensando, la Constitución de Querétaro de 1917, hay un debate que es realmente terrorífico, sensiblemente repugnante, pero más allá de esto, dentro de su brutalidad, hay toda una discusión, recuerdo esto, cuando plantean que hay que sancionar la violación de las mujeres. Y entonces hay todo un debate un día y al otro día dicen, no, un momentito, esto no es una conducta tan grave. Todos sabemos que el inicio sexual en México siempre se hace mediante estas cosas, no podemos. Entonces uno se encuentra que el progresismo de la Constitución mexicana es incompatible con el reconocimiento de la condición femenina como sujeto. Bueno, y es una realidad, mal que nos pese, la Constitución mexicana tendrá muchas cosas en el reconocimiento social, pero no es el feminismo. Digo esto porque hay como un estereotipo. Si fue socialmente progresista en un aspecto, se supone que lo es en todo, ¿no? Y esto de cambiar, por eso lo de la heterodoxia. Y una tercera heterodoxia y una invitación, para pensar en esto, es lo que se discutió en la Convención Constituyente brasileña de 1891. Porque en esa convención constituyente se planteó y tuvo mucho principio de aceptación el voto femenino, o sea, 1891. ¿Y saben cuál fue el argumento para que rechazasen esa decisión? ¿Qué van a decir de nosotros en Europa si le damos el voto a las mujeres? Este no es un país serio. Este fue el argumento y que tenía mucho peso. O sea, también, esto dentro, no nos olvidemos que Suiza le confiere el voto a la mujer en 1971. 1971. Entonces, esas supuestas ortodoxias de modernidad, primitivismo, hay que revisarlas. Por supuesto también, en esta lectura latinoamericana, leyendo no tanto los productos normativos como las discusiones al interior de las convenciones constituyentes, sería muy bueno hacer un rastreo de todas esas posiciones supuestamente protectoras de la familia, del hogar, de las virtudes domésticas y femeninas, porque es un cliché que se repite en un montón de lados. Parece que uno está leyendo, no sabe si está leyendo la convención peruana, la argentina, la mexicana, es un argumento muy repetido. Y ahí también creo que la invitación a una perspectiva, a mí me interesa por otros motivos, y estoy trabajando en esto por otros motivos, pero creo que en nuestro país, pero también en otros, tuvo un papel fundamental el impacto de la Constitución Republicana Española de 1931 como un nuevo canon constitucional. El papel de la mujer se incrementa con el modelo republicano español y después, desgraciadamente, para sus impulsores, con los exiliados republicanos. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el papel de Clara Campoamor. Nos está acabando el tiempo, no creo que cerrar si termine. Te agradezco, ya voy terminando, pero creo que el papel de Clara Campoamor es muy interesante como un ejemplo. Esas biografías excepcionales, pero de cómo una mujer jurista... Entonces, planteaba esto a manera de heterodoxia intelectual, y por supuesto, les voy a dejar el uso de la palabra a Verónica, agradecerle a Alba, agradecerle a Elizabeth y agradecerle a todos ustedes que han estado presentes hoy.
Totalmente de acuerdo, para que no desespere la Vivi, ya no cierre. No, te agradecemos un montón, agradecemos a Ezequiel, agradecemos a Claudia, agradecemos a Andrea, agradecemos a Ricardo, agradecemos a cada uno de todos los que han intervenido, porque, sí, no, el doctor Martiré directamente lo alabamos, es otra cosa, no le agradecemos, lo alabamos al doctor Martiré. Caramba. Es nuestro fan y es ídolo él, es un icon idol. Bueno. No, pero realmente les agradecemos enormemente todas las miradas, porque bueno, a ver, estamos como en camino, pero esto que dice Vivi, nos vamos enriqueciendo, estas heterodoxias que son brillantes, vamos empezando a trabajar en redes, así que realmente este proyecto tiene que salir espectacular, va a ser un proyecto made in IDIDE.